Buenos días, amigos de CADEFI. En esta ocasión, simultáneamente estamos conectándonos con la comunidad que toma estos cursos y adicional con nuestros amigos de Facebook que siempre nos hacen el favor de acompañarnos en un lapso de estos cursos que se comparten. Estamos dentro del Diplomado de Seguridad Social hablando sobre integración salarial, la integración del salario base de cotización, como lo hemos estado haciendo y debido a que son varias sesiones, cuando hay temas relevantes, hay temas que pues vale la pena compartir, pues hemos estado incluyendo algunos espacios, algún breve comentario, si hay que hacer algún comunicado, bueno, pues se hace esto con la intención pues también de compartir y como saben, con la política de CADEFI, de dar un conocimiento que sea de aplicación inmediata. Y en este orden de ideas y dado que estamos hablando del salario base de cotización como tal, de su integración, de la mecánica, estuvimos viendo la sesión pasada esta mecánica, la diferencia entre un salario fijo, un salario variable y un salario mixto, algunos temas algunos temas que suelen, si no complicarse, que en nuestra experiencia son los que generan omisiones o podrían estar generando alguna diferencia. Podría ser, incluso hablamos un rato sobre los días devengados, sobre qué días se deben de tomar para calcular un promedio variable y obviamente todo esto se conecta con la presentación de avisos que será el siguiente tema que abordaremos. Hoy hablaremos entonces como continuación al tema de la sesión pasada, integración del salario base de cotización. Ya una vez librado, ¿no?, el tema de la mecánica, vamos a entrar a un análisis que podría resultar un tanto conceptual sobre los temas, bueno, más bien las percepciones, ¿no?, que integran, las que no integran y los posibles efectos que estos podrían tener. Como saben, en estos temas de integración salarial, y recordando la conclusión o una de las conclusiones que teníamos sobre esta naturaleza ambivalente en donde esta misma base, esta misma cantidad, ¿no?, termina siendo una cantidad de dinero, es no siempre la que percibe el trabajador, sí la que se reporta, ¿no?, integrada con estos elementos que hemos platicado, y también la que funciona para pues, estimar una base, ¿no?, para poder calcular cuáles van a ser las cuotas, cuál va a ser el costo de la carga social, y del otro lado, bueno, pues cuál va a ser la base de la que parten los cálculos de pensiones, subsidios por incapacidad y el resto de las prestaciones en dinero. Y con ese orden de ideas, ahorita me estoy recordando que íbamos a hacer y espero, si no es en esta ocasión, en la sesión que sigue, hacerlo de una prueba global. Platicaba una prueba global que nos puede ayudar a ver la razonabilidad. Quien ha participado en la elaboración de un dictamen conoce perfecto esta mecánica. Es un ejercicio de auditoría que yo pienso en esto a veces como estos suplementos alimenticios, como las vitaminas que dicen, este no es un medicamento, pero pues puede auxiliar, ¿no? En este caso, una prueba global no va a ser un elemento definitivo para poder determinar un crédito o la posible existencia de un crédito, ni tampoco un pago de lo indebido que se pueda recuperar, pero sí nos va a llevar a una buena idea, por lo menos a tener una referencia clara, una referencia sobre nuestro cumplimiento en términos aritméticos, ¿no?, en términos de cálculo. Bueno, vamos a cerrar con eso. Yo pienso que el tema de integración salarial sería ese un buen colofón y ese al final del día nos va a llevar a tener un ejercicio que nos dé mucho más certeza. Recordando otro de los puntos que concluíamos en la sesión pasada, es el de que el salario mínimo como tal y en consecuencia la base sobre la que se pagan las cuotas obrero-patronales son siempre una estimación, no es un cálculo absoluto y veíamos varios ejemplos y durante el día de hoy vamos seguramente a estar encontrando algunos más en donde el tratamiento puede ser pues subjetivo, ¿no?, fijo, variable, etc. Bueno, y para comenzar y antes de entrar de lleno a aspectos más técnicos, les quiero compartir alguna información. Estos son datos, sigue teniendo que ver, por supuesto, con temas de subcontratación. Son datos que el Seguro Social tiene identificados
como aspectos que va a evaluar. O sea, estos son temas que están en sus planes de fiscalización, que son temas en los que se va a invertir, pues ahora sí que se va a invertir recursos, se van a invertir esto que hemos platicado de la minería de datos para dar un seguimiento a modificaciones que se hicieron como consecuencia de la reforma en materia de subcontratación. ¿Qué pasó con esto? Intentando dar un poco de preámbulo, ¿no? Sabemos que hubo una prohibición muy sui generis con varios temas que hemos platicado, pero que trajo como resultado tangible cambios corporativos importantes. Empresas se fusionaron, se escindieron, hubo sustituciones patronales. Sustituciones patronales, también de esto les quiero hablar, un tanto diferentes, atípicas, que se elaboraron con una, pues justamente con un tema de excepción, ¿no? Con un tema de excepción. Bueno, y además de que hubo cambios corporativos, esto ya en términos concretos con los patrones generó que hubiera un traspaso, un traslado de trabajadores. Quienes estaban en un outsourcing, muchos de estos, bueno, pues pasaron a formar parte de las empresas que se habían beneficiado con sus servicios, tal y como lo esperaba la autoridad. Unos tantos lo hicieron, otros tantos no lo hicieron, sin que el afán sea hoy si se debió o no se debió de haber hecho. El punto al que me quiero referir es el cómo sucedió, qué fue lo que hicimos y las implicaciones con la integración del salario base de cotización, que es el tema central de la sesión pasada y de esta. Y les comparto a continuación, esta es información pública. Probablemente las cifras podrían, hay una tendencia aquí claramente, podrían tener un incremento, o sea, podrían haberse extendido. Esto, creo que el cálculo que yo les comparto debía haber sido septiembre finales aproximadamente, pero más que cuantificar y hacer un análisis del aspecto nacional de los trabajadores, lo que quiero transmitir son los aspectos que considero debemos de estar evaluando y por supuesto estar prevenidos para poder hacer frente a esta situación. Y bueno, son varios los temas, pero fíjense, hubo pensemos a números mal contados, 2,5 millones, a lo mejor actualizados llegamos a estar más cerca de los 3, dudo que sean los 3, pero pensemos en 2,5 millones como un universo hipotético, ¿no? Basado en datos reales, pero hipotético al final del día. Pensemos que hubo 2,5 millones de trabajadores. No tengo el dato de cuántos patrones fueron los que conformaron este número de traspasos, pero pensemos que si es nuestro caso, que si nosotros hicimos alguna modificación, incluso si no fue consecuencia de adaptarnos o de esta implementación de la reforma, recordemos que durante este periodo, abril, septiembre aproximadamente, el Seguro Social estuvo al amparo de un artículo transitorio generando facilidades para que se pudiera dar cumplimiento a esta normatividad, y estas facilidades consistieron en generar un proceso simplificado y pensemos que preaprobado de sustitución patronal. ¿Y por qué digo preaprobado? Porque incluso se manejó el término de afiliación de sustitución patronal oficiosa. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que el Seguro Social, con estos datos, con las bases de datos y el manejo que tiene y con la intención, sobre todo recuerden que estábamos en una parte más crítica de pandemia, no vengas, si yo percibo que hay traspaso de trabajadores de una empresa a otra, voy a presumir que es una sustitución patronal y entonces voy a poder tener algunas concesiones, sobre todo con el tema de riesgo de trabajo. Aquí habrá que ver el tema de la sustitución, si se dio efectivamente y cuáles son las consecuencias. Recordemos, y con esto le doy un tanto de sentido al punto, que entre el patrón que es sustituido y el patrón que es sustituto, en el que se queda con los trabajadores, hay por ley una responsabilidad solidaria. Hay una responsabilidad solidaria cuando se califica como una sustitución patronal. Esto tiene que ver con que, oye, él ya no va a ser el patrón, esta nueva persona, física o moral, va a ser el patrón, pero hay obligaciones que no se extinguieron, o sea, hay obligaciones contingentes, o sea, que podrían o no darse, y hay otras que se van a dar, pero no en este momento. Entonces, ¿quién es el responsable a pesar de no haber sido el titular, pensémoslo así, el patrón titular en ese momento? Bueno,
quien se quede a cargo y oficialmente levante la mano para decir yo y acredite ser el patrón, va a ser responsable no solo de lo que pase de aquí en adelante, sino de lo que se pudiera detectar pasó o se omitió en los últimos 5 años. Hay un proceso para sustitución patronal, pero aquí viene la otra parte. ¿Quién hizo este traspaso de trabajadores en este periodo o claramente señaló que era una sustitución patronal para adoptar las medidas que se requerían con el tema de subcontratación? Tiene una responsabilidad distinta a la que una mera sustitución patronal implica. Recordemos que desde el 2008, 2009, probablemente 2009, la figura del responsable solidario, de la responsabilidad solidaria entre el contratista, el prestador de servicios, y el contratante, el beneficiario de los servicios a partir de esa modificación en la ley, tenían responsabilidad solidaria. Ante la omisión de quien prestaba el servicio, quien lo recibía podía ser responsable solidario. Aquí había un proceso que se tenía que extinguir, que ese se ha ido modificando. El punto aquí es que en la ley vigente hasta septiembre del año pasado, ya existía esta figura de responsabilidad solidaria. Probablemente la falta de datos, ¿no? La falta de datos llevaba a la autoridad a un impedimento para poder establecer quién con quién tenía una responsabilidad solidaria. Este tipo de relación, contratista-contratante, outsourcing, patrón real, ¿no? que es un término que utiliza el Seguro Social. A lo mejor sí lo tenían, pero bueno, no tenían los elementos de la presentación de los contratos, el PC1, en el que se suponía se iba a reflejar esta información. Podía conocerla, pero no tenía elementos legales como para establecerlo. Pero ¿qué sucedió en este caos, en toda esta revuelta de registros patronales, fusiones, traspaso de trabajadores, altas, bajas, incapacitados? Bueno, pues que señalamos cuando levantamos la mano para decir, oye, quiero que se utilizar la prima ponderada o una sustitución patronal, o incluso les decía, podría ser que sin tenerlo. Aquí, por supuesto, estoy revisando sus comentarios, no es que todavía no me ha llegado, no lo tengo por acá. Estoy revisando sus comentarios, siempre, perdón si lo omití, bienvenidos, por supuesto, los comentarios, los seguiremos desahogando de forma que pues, nos vaya permitiendo dar curso a la plática, pero sí atendiéndolo, ¿no? Como siempre saben que esos comentarios, esas preguntas nos dan mucha luz sobre el destino que tendría que ir tomando la plática. Y les comento, ¿no? Dice Scarlett, muy buenos días. ¿Podría orientarme respecto si en materia de seguridad social procede la sustitución patronal cuando por el momento me encuentro como persona física, pero en un futuro, a corto plazo, me empiezo a constituir como una persona moral? Es una pregunta interesante. Sí, tendría que haber una sustitución patronal, señora Scarlett. Fíjese lo que nos pregunta Scarlett. Dice, hoy soy persona física, soy un patrón persona física y mi intención es constituirme como una persona moral. O sea, vamos a buscar nosotros si se va a generar una persona moral. Aquí la característica o lo que nos daría la respuesta a la pregunta que es, ¿aplicaría una sustitución patronal en este caso? Me parece que sí, y si lo vemos diferente ahí, compártanos, porque pues, es ella una persona física con personalidad jurídica propia, se va a conformar, no haciendo uso de su derecho de asociación, una persona moral. Esta persona moral debería de transmitir con la intención de dar continuidad a al giro de la empresa, pues los activos que se consideran. Y sí se podría dar una sustitución patronal. Ahí, ojo con eso, porque recordemos que en esta modificación la ley federal del trabajo incluye ahora el requisito de la transmisión de activos para que se pueda calificar. Me parece que es la figura adecuada y habría que ver ahora si ya en el momento tenemos los supuestos, ¿no? Para que esta situación se bueno, les comentaban, se da entonces estos cambios de trabajadores de una empresa ahora, y tomando en consideración que si bien no se tenía la información suficiente cuando se apertura la posibilidad de hacer estas sustituciones patronales, y además se da un mensaje muy claro, ¿no? Que tienes determinado tiempo para corregirte o estarás cayendo en un tipo de ilegalidad peor, ¿no? Con consecuencias mucho más temibles, ¿no? Mucho más contundentes. Bueno, se dan estos cambios y del universo de trabajadores que migran, con eso quiere decir que se dieron de baja de un registro patronal
y se dan de alta en otro en donde había pues una relación, y si no la había, yo la señalé diciendo, oye, sustitución patronal, prima ponderada, etcétera. Se llega a esta conclusión y es estadística, no es un punto de vista. El 50% de los casos, o sea, de estos 2,5 millones, pensemos en 1.250.000, en 1 millón y algo, se dan de baja con un salario, o sea, en el outsourcing, pensémoslo así, se dan de baja con un salario, se dan de alta, como debió haber sido, con el patrón definitivo, con el patrón real, pero en este inter no se da el mismo salario. No se da el mismo salario, o sea, el salario con el que se venía cotizando con el outsourcing era una cantidad, el salario con el que comienzo a cotizar ahora con mi patrón real es diferente. ¿Qué señal nos da esto? Bueno, en la mayoría de los casos, en un 50%, que me parece que es mucho, el trabajador se da de alta, ahora sí en mi empresa, con un salario un 10% mayor, o sea, al menos un 10% mayor. Puede haber sido un 10 o puede haber sido un 50%. En general, una cantidad mayor al 10%. Yo estaba cotizando, pensémoslo así, con 1,000 pesos con mi patrón anterior, cuando cotizaba con el outsourcing, reportaba un salario base de cotización de 1,000 pesos, me dan de baja y ahora estoy trabajando directamente, ¿no? Con el dueño de la fábrica, con el patrón real, con quien antes era el beneficiario, y ahora me dan de alta en lugar de con 1,000, con 1,100. Bueno, esto en condiciones normales no tendría que generarnos ninguna preocupación. Pues hay un incremento, pues lo veíamos, ¿no? A lo mejor una variable que nos genere este dato. Pero si consideramos que había una relación laboral y esta relación en términos prácticos debería de ser la misma, porque si bien este era el patrón que tenía, el patrón A era con quien cotizaba, era para el patrón B, para quien trabajaba, que el patrón B era quien se beneficiaba de mis servicios, y en consecuencia mi actividad debería de ser la misma. Yo me dedicaba a la captura de datos y hoy me sigo dedicando a la captura de datos, solo hubo un movimiento entre los patrones, en el campo, en una fábrica, en una escuela, en lo que fuera. Las actividades del trabajador no se modificaron. No se modificaron, siguieron haciendo lo mismo, solamente que se reconoció la relación laboral con quien tendría que haber sido. ¿Qué motivos podrían entonces detonar que se incrementara el salario que se reporta? En términos legales debió de haber sido una percepción mayor, se llegó a algún acuerdo y se les dio un aumento, ¿no? Un aumento del 10% o más, o se incluyó alguna prestación adicional, o a lo mejor con la intención de emparejar el paquete de prestaciones que tenía con mis trabajadores en un principio, pues se modificó. Podría ser cualquiera de estas, sin embargo, lo que se percibe, y esto no es que sea un hecho, pero les digo, es la tendencia, pues sí, estaba el mal con un primer patrón, o sea, en el outsourcing había un tema de subdeclaración, se estaban reportando salarios inferiores, no sé si a lo mejor algún concepto de los que vamos a revisar, a lo mejor tal cual, pues a través de un sindicato de tiempo extra, de contingencias, de alguna prima, se dejaba fuera del salario base de cotización. Había un probable tema de subdeclaración, y como el patrón actual dijo, oye, yo entiendo, ¿no?, tu esquema y pues trabajamos juntos, pero ahora que ya están en mi empresa no lo voy a hacer, ahora sí los voy a dar de alta con el sueldo, con el salario que corresponden, y el salario resulta que fue en la mitad de los casos 10% o más mayor, fue mayor en un 10% o más. Es muy claro, es casi obvio que la situación que nos lleva a este incremento salarial tendría que ver no con un crecimiento en el ingreso del trabajador, no con un aumento del sueldo, no con una prestación adicional. Tiene que ver con una declaración distinta que se había generado durante el tiempo que se hubiera tenido el servicio con el outsourcing. Y les digo, esto no se puede afirmar, y con base en esto no se podría generar un crédito, pero sí hay elementos como para llegar a esa conclusión, y en consecuencia se van a revisar. O sea, por supuesto que se van a revisar. Si aquí tengo identificado quién es el patrón A, quién es el patrón B, además ahora sí tengo acreditado que había una relación de prestación de servicios, yo señalé que al respetarme la prima, pues estaba diciendo, yo caigo en el supuesto de
los prestadores de servicios, del outsourcing, del suministro de personal, y ya no es el punto a qué me dedicaba, sino cómo estaba llevando la cotización de mis trabajadores, qué salarios estaba reportando. Si resulta que esto atiende a la conclusión que les comparto, en donde había una subdeclaración y ahora que los tengo dentro de mi propia compañía, decido corregirlo o medio corregirlo o corregirlo parcialmente, bueno, está muy bien, es al final del día una buena decisión no darle continuidad a un tema de legalidad, de subdeclaración, pero no me desvincula del pasado. No me desvincula del pasado. De manera que si esto se revisa y resulta que efectivamente no hay más que un cambio de conceptos que no atienden a lo que veíamos la sesión pasada, que es la naturaleza de la prestación, sino que atienden a una intención de disminuir la carga social, hay responsabilidad solidaria. La ley que teníamos vigente antes de la entrada en vigor de estas modificaciones habla de responsabilidad solidaria, habla de un proceso que tiene que ver con notificarle al primero esta posible omisión y a la falta de atención, pues ahora sí activar esta facultad de ir a buscar con el patrón. Esto podría ser que ya se esté dando. Hace falta solamente mandar un requerimiento a todos esos patrones que fueron sustituidos, preguntando la integración salarial, revisar el dictamen o revisar directamente. Si se llega a la conclusión de que eso no estaba determinado de forma correcta o simplemente este patrón A no responde, entonces se faculta a la autoridad para venir conmigo, con quien recibí, y vaya que este patrón está identificado. ¿En qué se podría convertir esto, pensando en un escenario complicado? Bueno, pues en tener créditos a nuestro cargo quienes recibimos a los trabajadores por las omisiones que hubiera cometido el outsourcing. Las conociéramos o no las conociéramos, éramos el beneficiario y esto ya se documentó, ya prácticamente se acreditó y son la mitad de los trabajadores. Pensemos que debería de corresponder pues, a empresas muy grandes, pero de cualquier forma a la mitad de los patrones que hicieron estos ejercicios pues tendrían un tema que revisar. ¿Qué se recomienda aquí? Bueno, pues y ya sin llegar al punto de lo que debimos de haber hecho, que era asegurarnos de que se estuviera dando un cumplimiento correcto, bueno, pues ahora tendríamos que estar revisando y al menos, si fuera este caso, dos opciones. Si me doy cuenta que efectivamente había un tema de subdeclaración, tengo que evaluar legalmente qué es lo que voy a hacer, porque tengo una contingencia que equivale a la parte que no se declaró, más el porcentaje de multas, más los accesorios que se hubieran podido generar, incluso si se hizo uso de alguno de los seguros del de riesgo de trabajo, del de enfermedad general, del de maternidad, pues bueno, podría tener aquí un tema de capital constitutivo. Al menos lo que sí va a suceder es la revisión. Centrándonos en este punto, es importante que quien recibió dentro de su empresa, dentro de su registro patronal o generó un registro patronal y recibió trabajadores, haga una verificación de los salarios con los que cotizaron estos trabajadores que hoy se integran a su nómina, porque hay responsabilidad y ahora sí que hay forma de establecerlo y que esto se convierta entonces en una omisión de mi parte y en un crédito fiscal, contra el que podría, por supuesto, defenderme si es mi decisión, pero que hoy hay elementos que antes no había para un mismo caso. Y es mucho, son muchos, fíjense, el 50% los dio de alta, o sea, se los trajo con al menos 10% de incremento. Bueno, esto podría ser esta situación. Digo, hay muchas formas de explicarlo, pero me parece que la lógica nos lleva a este tema de subdeclaración. Otro casi 30%, otro 27% corrió la misma suerte, pero los aumentos, el incremento en el salario base de cotización no fue tan radical. Estamos hablando del 10% o menos, en el ejemplo que teníamos, alguien que estaba cotizando con 1,000 con el outsourcing ya no pasa con 1,000, sí, a lo mejor pasa con 1,020 pesos, con 1,050 pesos, pero al final se incluye. Hay también un patrón de comportamiento. Bueno, pues aquí hay también un tema que revisar, que se podría leer como un incremento salarial, como un bono, como una prestación, como una homologación. Es difícil y esto, si fue así, señores, bueno, pues va a ser necesario hacernos de elementos serios y suficientes sobre, no sobre que sean
lo suficientemente rotundos o consistentes como para desacreditar una revisión. Y esto es sumamente complicado porque no está dentro de mis controles, no está dentro de mi control interno. ¿Cómo voy a verificar la integración salarial de mi proveedor? Sabemos que lo debí de haber hecho. Ahora, ¿cómo lo hago? Bueno, pues es momento de revisar esos contratos, de hacer evaluaciones, de revisar, de solicitar pues referencias, un dictamen, hacer probablemente un reproceso e ir dimensionando una posible contingencia. Puede ser que no exista, difícilmente se va a llegar a la conclusión de que no hay problema en este número de casos tan grandes. Les leo un comentario de Fernando. Buenos días. Actualmente estoy en un despacho y estoy dado de alta ante el IMSS, muy bien, pero me percaté que ahorita en el mes de enero mis recibos de nómina ya salen a nombre de otra empresa y de igual manera estoy dado de alta con esta nueva empresa. En este caso, ¿tendrían que haber dado algún aviso en el cual se indique que se realizó este cambio? Sí, por supuesto, aquí se tiene que hacer un cambio, habrá que ver si la relación laboral era colectiva o individual, o sea, si hay un sindicato y tú eres parte del sindicato, esto tuvo que haber sido una negociación con el sindicato, y en caso de que no, se tuvo que haber dado la anuencia. Y aquí ojo con este caso, Fernando, porque es frecuente, yo no sé en este momento qué tan frecuente sea, que estos cambios de razón social, donde te pasan de una empresa a otra, tengan que ver con pues, disminuciones en la forma en la que cotizas. Sería interesante revisar con qué salario cotizabas antes y con qué salario cotizas. No el que percibes, el que se reporta al seguro social, qué intervalo hubo entre uno y otro, y entendiendo que en términos reales es difícil que un trabajador levante la mano por la situación en la que estamos y donde el riesgo es pues ser despedido, ¿no? ser despedido y probablemente me vea favorecido por la justicia laboral, pero no hoy, ni mañana, ni el mes que entra, sino en un proceso largo, y lo que urge es tener ingresos. Habrá que revisarlo. Sí tendrías que saber, esto puede ser a través del sindicato, y si no, tú en lo personal debiste de haber dado la anuencia. Ese sería el tema de si lo tengo. Habrá que revisar qué afectación tienes, pero esta es una práctica negativa. Si hoy no lo sabes, si te das cuenta a través de documentación, esto definitivamente tiene de inicio es una práctica contraria, ¿no?, a lo que debería de ser. Terminando de compartirles esta estadística, o sea, 50% tenemos un problema, o sea, aquí hay un problema y se estima es grave, ¿no?, es de una cantidad importante. Un 27% están en una situación parecida, pero con modificaciones que sí, claramente aquí podrían atender a temas distintos. Va a ser difícil que podamos, o sea, que esto se llegue a la conclusión de que es un aumento de salario, una compensación, porque recuerden que estábamos en plena pandemia. Habrá industrias muy particulares de entretenimiento, de la mensajería, de los temas a través de internet, en donde sí hubo un crecimiento y pues probablemente atendiendo a la productividad y a la rentabilidad pues, se dieron aumentos de salario. Creo que nadie o casi nadie está en esa situación en el país. Probablemente te tenga como tal la explicación que el Seguro Social está presumiendo. Y fíjense, un 0.1, o sea, nadie prácticamente, o sea, ahí ahora sí que el caso que rompe la regla, pero prácticamente nadie los pasó con el mismo salario. Y pensemos, bueno, que hay salarios variables, hay salarios fijos, puede haber sido pues que las percepciones, y esto se hizo en un bimestre en un mes en el que nos tocó presentar modificaciones, a lo mejor traían una compensación, sí, pasaron parejo. Esto es lo que debió haber sido, un cambio transparente, casi nadie lo hizo así. Y del otro lado, que en temas fiscales es, si das de más es incorrecto, y si das de menos es igualmente incorrecto. Del otro lado hay un 23, pensemos en esto como la cuarta parte de los trabajadores, en donde lejos de aumentar el salario, o sea, de hacer una supuesta corrección en el escenario que planteamos, una supuesta corrección, sí los doy de alta, pero con un salario inferior. Salario base de cotización. No estoy hablando, o sea, no tengo elementos para decir que hubo una modificación en sus ingresos. Podría haberla o podría no haberla, es totalmente estadístico. Lo que sí hay es un salario base de cotización superior. Inferior en este caso, en el último, o sea, inferior. No hay como tal un patrón en donde podamos decir es un porcentaje, o sea, como hablábamos, un 10 o menos, pero
una cuarta parte de estos cambios, de estos trabajadores.